Damos gracias a Dios porque Dios es el que mueve nuestro corazón, ¿verdad? Todas las cosas. Y agradecemos a Dios por la bendición que nos da de vernos esta tarde aquí en la casa del Señor. Oremos por los hermanos que aún faltan integrarse. Se ha hecho tarde para algunos integrarse en este comienzo de año, pero bueno, esperamos en el Señor que pronto ya también decidan estar acá. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en la carta segunda de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2. Hoy tenemos un párrafo un poco más largo, pero vamos a tratar de ser breves en el estudio del texto. Dice entonces, Segunda de Corintios 2, 12 a 17. Segunda de Corintios 2, 12 a 17. Si ya tiene el texto de la palabra de Dios, Segunda de Corintios 2, 12 a 17, le invito a que me acompañe. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice así el texto de la palabra de Dios. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Padre, gracias por el texto de tu palabra que hoy nos das. Te pedimos, por favor, que nos guíes, nos ayudes a entenderlo y podamos ser bendecidos con ello, Señor. Te lo pedimos de todo corazón, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos hoy enfrentando una crisis espiritual que se ha hecho muy común en muchas iglesias cristianas, lamentablemente. Muchos pastores y líderes cristianos ya no se preocupan ni les interesa la salud espiritual de sus hermanos. Y lo que también preocupa es que las mismas iglesias parecen desinteresadas de lo que ocurre en su interior y no hacen nada para encontrar una solución a las diversas crisis que atraviesan espiritualmente. Pero debe importarnos el bienestar de nuestra iglesia, lo suficiente como para traer bendición y ser bendición a la obra de Dios con todo nuestro corazón. El tema de esta reflexión es: procuremos ser bendición a la obra de Dios. Procuremos ser bendición a la obra de Dios. Como ya sabemos, Pablo había enviado una carta a la que se le ha dado el nombre de una carta severa a la iglesia de los Corintios. Gracias a Dios, como ya hemos estado viendo, que a la lectura de la carta la iglesia respondió de manera apropiada. Como le comentaba hace 8 días, a veces enfrentar a los hermanos cuando están pasando una etapa difícil en su relación con Dios y están pecando, o están en una etapa en la que han cedido al pecado, confrontar estas cosas a veces es complicado. Los pastores quisiéramos no hacerlo, ¿verdad? Quisiéramos no enfrentar a los hermanos y decirles: hermano, ¿por qué está pasando eso en su vida? Quisiéramos no hacerlo porque es complicado, es difícil. A veces la respuesta es inapropiada de los hermanos, se enojan, ¿verdad? Se ofenden y se vuelven agresivos a veces, lamentablemente. En otras ocasiones, y eso es lo que gracias a Dios más sucede, es que Dios toca el corazón de los hermanos y les hace darse cuenta que no es quererlos fastidiar, molestar, meternos en su vida
por querer hacerlo, sino queremos el bienestar de los hermanos. Anhelamos que la iglesia camine bien y que seamos, hermanos, un núcleo de bendición hacia afuera, ¿verdad? Porque aquí nosotros podemos brillar bonito entre nosotros, ¿verdad? Y decir, bueno, qué padre, qué bonito que estemos aquí todos brillosos, ¿verdad? Nuestra luz aquí entre nosotros. Pero hermanos, el objetivo de la iglesia no es que brillemos aquí entre nosotros y nos deslumbremos mutuamente, sino que usted y yo brillemos hacia afuera y afuera. Ese es el objetivo del Señor. Nosotros tenemos, yo creo que a muchos nos pasa que tenemos ahora que pasó la Navidad y sacamos nuestros enseres navideños, ¿verdad? Tenemos el arbolito y le vamos a poner nuestras lucecitas y resulta que de una luz de una serie de 300 solo prenden 10 foquitos. Y dice usted, ¿qué hago? ¿Lo tiro? ¿Qué hago? Bueno, si no tenemos muchos recursos y queremos adornar nuestro arbolito, aunque sea 10 foquitos le ponemos, ¿verdad? Y si podemos, bueno, la dejamos y ponemos otra serie nueva y la ponemos ahí. Ya los otros alumbran y hacen que no se note que muchos están quemados. La iglesia, hermanos, es un núcleo espiritual donde todos debemos alumbrar. Todos. Porque el Cristo poderoso, el Cristo viviente, habita en cada uno de nosotros. Si tenemos a Cristo, Él mora en el creyente. Así es que la iglesia corintia debía estar cumpliendo con su función de alumbrar hacia afuera, pero lamentablemente, como ya lo hemos estado viendo desde el primer versículo de 1 Corintios 1 hasta ahorita, la iglesia había pasado y entrado a una etapa difícil con una serie de dificultades que habían impedido que la iglesia sirviera al Señor, sirviera de luz al mundo, y se habían concretado a pelearse entre ellos, a estar en conflictos internos, y uno de los más serios, como lo vimos ya, es que había un hombre en la iglesia que estaba viviendo con la madre, la mujer de su padre, su madrastra, y Pablo se enojó mucho y les dijo: hermanos, ¿cómo es posible que ustedes estén tolerando esas cosas y que no hayan hecho nada para que esto se resuelva? Ya deberían incluso haber quitado a ese hombre de entre ustedes. Pero resulta que ante la lectura de la carta que Tito había llevado, porque Pablo no quiso ir, previendo el hecho de que si él iba, los iba a poner parejos a su manera, y dijo: no, mejor no voy, mejor les mando una carta, y que la carta sirva tal vez regaño anticipado a mi visita, y tal vez quieran oír, y bendito sea Dios. La carta tuvo un buen efecto en la vida de la iglesia respondió bien, y el creyente que estaba viviendo en inmoralidad también respondió apropiadamente y se arrepintió. Pablo no sabía qué había sucedido, porque Tito había ido con la carta, pero no había regresado. Y se habían puesto de acuerdo de verse en un lugar, y Pablo decidió llegar a ese lugar llamado Troas para poder saber de parte de Tito qué había sucedido. Hoy tenemos la ventaja de que una llamada, ¿verdad?, una videollamada, el teléfono y una serie de medios de comunicación que hoy tenemos, bendito sea Dios, hacen posible que nos enteremos de todo, ¿verdad? Y nos llamamos y nos ponemos un WhatsApp o qué sé yo qué hacemos hoy, y estamos enterados de cualquier cosa entre nosotros, entre la familia, amigos, etcétera. Antiguamente eso no sucedía, así es de que Pablo ansiaba ver a Tito, porque de todas las iglesias que Pablo había fundado, la más conflictiva, ¿quién cree que era? Exactamente, esta iglesia, Corintia. Era la más complicada de todas las iglesias. Y dicen por ahí que entre los hijos, ¿verdad?, el que más se preocupan los padres, por el que más se ocupan, etcétera, es por aquel hijo malcriado, etcétera. No es que se le quiera más, es que como sus actitudes son nocivas y son no apropiadas, entonces a ese hijo se le dedica más tiempo, más atención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dicen que a ese hijo es al que los padres más se le dedican, porque quieren que entre al riel, ¿verdad?, de lo correcto. Entonces Pablo amaba, dicen, mucho a esta iglesia corintia por la serie de situaciones que se le había presentado y que, bueno, lamentablemente habían traído desgracias a la iglesia local en la ciudad de Corinto. Entonces Pablo no sabía nada de Tito, y por lo mismo no sabía qué había sucedido, si habían apedreado a Tito con la carta, ¿verdad? O qué le había pasado al pobre Tito al leer la carta que por su mano había mandado Pablo. Entonces Pablo estaba preocupado, angustiado,
al punto que tuvo que tomar decisiones que parecía en ese momento en el que la obra de Dios estaba dando fruto y resultados. Pablo tuvo que tomar decisiones definitivas ante la situación que estaba viviendo. Entonces, vamos a ver el texto que leímos ya. Le invito a que me acompañe. Dice el verso 12 y el verso 13 entonces de esta manera: cuando llegué a Troas, dice Pablo, para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Cuando Pablo envió a Tito con la carta severa, lógicamente que Pablo tuvo que ponerse de acuerdo con Tito y decir, bueno, mira, tu viaje va a durar tanto, vas a estar tal vez tantos días allá en Corinto, te vienes por favor y nos vamos a encontrar en Troas, en tal fecha. Ahí nos vamos a ver, para que me digas qué pasó, qué respuesta hubo de la iglesia, y que me pongas al corriente de todo lo sucedido, porque no voy a saber nada. Entonces, ellos tuvieron que ponerse de acuerdo, y Pablo, esperando a Tito, con la respuesta que había habido ya ante la lectura de la carta, se incomodó y se preocupó al punto de la angustia, porque dice el texto que llegó el día en el lugar acordados y Tito no estaba. Imagínese usted, una iglesia tan llena de conflictos, y llega el pobre de Tito con una carta que el objetivo es sacudir a los corintios. Pues Pablo se preocupó, ¿verdad? Como le dije hace un momento, tal vez no al punto de que tal vez lo apedrearan, pero sí de que hubiera tenido algunos problemas con los hermanos por el contenido de la carta. Entonces Pablo se preocupó. Tito era un hombre joven, un pastor joven. No sabemos qué edad tenía Tito, pero Pablo confiaba en él y puso en sus manos esa carta, y deseaba Pablo que entonces Tito le explicara qué había sucedido. Mientras Tito llegaba, Pablo decidió iniciar trabajo misionero en la ciudad de Troas. Y ante el mensaje del evangelio en la ciudad de Troas, que era un puerto, hubo una respuesta apropiada al mensaje, y muchas personas empezaron a acercarse al evangelio y empezaron a creer. Pero el hecho de que Pablo no veía a Tito y no sabía nada de lo que había sucedido en Corinto, lo tenía distraído. Había una distracción muy profunda en el corazón de Pablo, de modo que esto empezó a afectar su trabajo allí en Troas, y tuvo que tomar la decisión de qué hacía. ¿Se quedaba para seguir el trabajo misionero allí, o se iba a ver si podía localizar de alguna manera a Tito en algún lugar? Porque en esas circunstancias y de esta forma en que todo se hacía, hermanos, ¿qué seguridad tenía Pablo de que podía encontrar a Tito en X lugar? No se tenía. Así es que Pablo decidió orar y pedir dirección a Dios para saber qué debía hacer. La respuesta se estaba dando en Troas. La gente estaba creyendo en el Señor, pero Pablo estaba incómodo, estaba intranquilo, no tenía paz en su corazón, porque le preocupaba la condición de Tito y la situación que había ocurrido en Corinto, y estaba demasiado angustiado por eso. Así es de que Pablo decide entonces salir de Troas y dirigirse a la región de Macedonia, a ver si podía encontrar a Tito, localizarlo de alguna manera y saber qué había sucedido. Nosotros sabemos lo que sucedió, porque el texto de la Escritura nos dice que obviamente encontró a Tito más adelante. En el capítulo 7, versos 5, 6 y 13 dice Pablo estas palabras: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pablo lo menciona más adelante en esta carta, pero en este momento en que estamos nosotros estudiando este párrafo de la Escritura, pues Pablo no sabía nada de su hermano Tito, de su amado compañero Tito. Entonces Pablo decide salir de Troas y dirigirse a Macedonia, confiando en el hecho de que en el camino Dios resolverá esta situación y podrá ser posible que él se encuentre con Tito, de modo que
él se tranquilice, Tito pueda hablar con Pablo y pueda enterarse de las cosas que están sucediendo o cómo están pasando en la ciudad de Corinto. Pablo no fundó ninguna iglesia en Troas en su segundo viaje. En esta ocasión era el segundo viaje de Pablo y llegó a este puerto, a esta ciudad. No fundó ninguna iglesia porque, como ya leímos, su intempestiva salida no permitió que Pablo pudiese fundar ninguna iglesia ahí. Pero en el tercer viaje misionero, Pablo va a tener la oportunidad de llegar con más calma, con más tranquilidad y entonces fundar una iglesia cristiana en la ciudad de Troas. Saliendo de Troas se dirige a Macedonia y llega a Filipos, y después de Filipos se dirige a la ciudad de Tesalónica. Sabemos que Pablo fundó una iglesia en la ciudad de Filipos y también fundó una iglesia en la ciudad de Tesalónica. El trabajo de Pablo fue prosperado por el Señor y entonces hubo la bendición de que Pablo pudiese fundar iglesias en estas ciudades. Pero fue hasta el tercer viaje misionero que Pablo pudo con tranquilidad establecer una iglesia en la ciudad de Troas. Pablo es muy claro y honesto para decir, hermanos, que el evangelio que él predicaba no era algo suyo. Él así lo dice. Dice él que por medio de nosotros, dice, también manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, en el verso 14. Ese conocimiento que Pablo predicaba y compartía no era otra cosa sino el evangelio de Cristo, como lo establece en el verso 12. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo. El evangelio que Pablo predicaba no era suyo. El mensaje que Pablo entregaba no era de Pablo. Por lo mismo, todos aquellos que eran alcanzados por ese mensaje cristológico eran traídos a Cristo, hermanos, y no a Pablo. Aún las oportunidades que Pablo tenía para la predicación del evangelio no eran oportunidades que Pablo se había agenciado y se había abierto por sus habilidades como hombre, sino oportunidades que Dios le había dado para que él predicara el evangelio. Por eso él dice, se me abrió puerta en el Señor. Era el Señor el que hablaba a través de Pablo y el que habilitaba a Pablo para proveerle oportunidades y que Pablo predicara el evangelio. Hace poco les decía a ustedes, hermanos, que debemos como iglesia orar mucho. Al principio del año estamos con el año completo y estamos pensando en el hecho de que tenemos en el Señor la oportunidad de servirle durante 12 meses ya. Hoy ya estamos a 28 de enero y como usted se da cuenta, el mes de enero prácticamente ya está terminando. Y yo estaba pensando, pues a qué hora se fueron ya 28 días, hermanos. Yo ni he guardado mi árbol navideño. Ahí lo tengo, echando luces todavía. Y ya se fue enero. Hermanos, el año se está yendo así. Pero debemos pensar que en el servicio que queremos brindarle al Señor, las oportunidades, hermanos, no se detienen. Estas también se van. Y debemos procurar en el Señor aprovechar las oportunidades que tenemos para servirle, porque el tiempo nos regresa. Por eso Pablo, siendo un hombre que amaba mucho a Dios, buscaba oportunidades y cuando Dios le abría las puertas para la predicación del evangelio donde quiera que él se encontraba, aprovechaba las oportunidades que tenía de Dios porque el tiempo no regresaba. El tiempo no regresaba para Pablo y él tenía conciencia de ello y es lo que usted y yo debemos ahora, hermanos, también hacer conciencia. Hacemos planes y le pedimos a Dios, Señor, ayúdanos, dirígenos, queremos servirte este año y planeamos en lo personal, yo creo que sí, y oramos, Señor, toca el corazón de nuestros hermanos para que nos sintamos en la necesidad, no en la obligación, sino en la necesidad de serte útiles, Señor. Hoy tenemos energías. Tenemos fuerzas todavía para que nuestro cuerpo pueda ir, venir a hacer lo que nosotros deseemos ofrecerle a Dios. Llegará el momento cuando ya no se pueda. El Señor decía que de noche ya no se puede nada. El día se presenta para que sirvamos al Señor. Entonces, muchos pastores y líderes, hermanos, se han adueñado de la iglesia de Cristo. Hacen grandes esfuerzos para construir edificios elegantes, cómodos, atractivos y luego haciendo buen uso de la mercadotecnia, se anuncian y consiguen que muchas personas entren a sus templos. Las entretienen con magia evangélica, con grandes conciertos musicales, con sorprendentes ritos
y prácticas que entretienen a la gente, y sin que estas personas se den cuenta, hermanos, son capturados y las encierran con ideas ajenas, fuera de la Escritura, viniendo a ser, en este caso muchas veces, propiedad del pastor más que de Dios. Nadie es dueño de la iglesia de Cristo. Por eso es que cuando leemos la Escritura y encontramos en el caso de Pablo, hablando acerca del evangelio de Cristo, no mi evangelio. Es palabra de Dios lo que compartimos, lo que predicamos, lo que enseñamos, no nuestras ideas, no lo que nosotros creemos o se nos antoja o se nos ocurre, sino lo que Dios dice en su palabra. Por eso cuando alguien, al oír el mensaje de salvación por nuestro medio, llega al conocimiento de Dios, tratamos de traerle al Señor, tratamos de mostrarle cuál es el camino del Señor para que se haga un seguidor de Cristo, un discípulo del Señor, pero no seguidores de nosotros. Nadie es dueño de la iglesia fuera de Cristo, y ningún esfuerzo hecho por nadie, hermanos, por muchos que sean los logros espirituales que se puedan alcanzar, nada absolutamente le otorga a nadie, hermanos, el derecho de creer que la iglesia le pertenece al hombre, porque nosotros, como ya lo leímos en la primera carta aquí con Pablo, solo somos colaboradores, siervos que servimos a una causa y a un rey, y esta causa es el reino de Cristo y este rey es Cristo Jesús. Pablo pues estaba angustiado porque no había visto a Tito desde que lo había despedido tiempo atrás, y habiendo llegado al lugar y en la fecha convenidos, no lo había encontrado. La respuesta de los habitantes de Troas había sido excelente al mensaje de Dios a través del apóstol Pablo, pero Pablo tuvo que tomar la decisión de dejar la obra allí y salir y buscar a su hermano Tito. Y hermano, a mí esto me enseña algo muy importante, me enseña el hecho de que la realidad de que la obra de Dios es importante, sí, pero la iglesia como tal debe estar unida. Debe haber, hermanos, un sentido de estar unos con otros bien entrelazados, de modo que el trabajo que nosotros podamos ofrecerle al Señor sea verdaderamente el que Dios espera que nosotros le ofrezcamos, y en esta unidad que nosotros podamos buscar, tener y experimentar, el trabajo para el Señor pueda ser mejor que si lo hiciéramos estando divididos, separados o peleados. Pablo pudo haberse quedado en Troas y decir, bueno, algún día que me encuentre Tito a ver qué me puede decir. No, Pablo se angustió por Tito, y además esto se sumó a la preocupación que tenía porque él deseaba que sus hermanos corintios respondieran correctamente a su cuidado y amor pastoral. Y estas dos cosas hicieron imposible que Pablo se quedara en Troas, así es que decidió salir porque él deseaba hallar paz en su corazón al respecto. Y cuando halló a Tito, ya lo leímos en el capítulo 7, Pablo dice, bueno, de adentro teníamos cuestiones que nos apremiaban y nos apretaban, y de afuera también ataques. Verso número 14. Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. De acuerdo a los estudiosos, Pablo hace una abrupta interrupción de su narrativa de lo que estamos nosotros estudiando y tenemos aquí en la segunda carta a los Corintios. De acuerdo a los estudiosos, Pablo hace una especie de paréntesis que va desde el verso 1 del capítulo 1 de esta carta a Corintios, en el capítulo 2, verso 14, hasta el capítulo 7, verso 5. Es decir, que desde el capítulo 2, verso 14, hasta el capítulo 7, verso 5, Pablo mete una especie de paréntesis. Si usted lee detenidamente el texto de la Escritura, va a ver como que, si empieza a leer de nuevo desde el verso 1 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 14, Pablo está hablando de algo muy importante, y es todo lo que ha estado tratando respecto a la iglesia de los Corintios. Pero del verso 14 hasta el capítulo 7, verso 5, Pablo empieza a tratar otras cosas. Y los estudiosos dicen que Pablo está haciendo ahí una especie de paréntesis para hablar de algunas cosas que enriquecen específicamente lo que Pablo ha estado tratando de la problemática de los corintios y de las crisis que ésta representaba
delante de Dios y de las cuales él como pastor se estaba ocupando de la iglesia. Así es de que estamos entrando ya hemos entrado ya a este párrafo, a este paréntesis que Pablo está marcando acá, o que los estudiosos más bien están marcando y que Pablo introduce como una especie de descanso de lo que ha estado tratando de la iglesia de los Corintios, para meter algún asunto ahí que tiene que ver específicamente con su trabajo apostólico, ¿verdad? Y su interés, en el caso de él como creyente y de su equipo misionero, en función del trabajo que está desarrollando en general. Pablo toma prestada la figura en que en Roma, la capital del imperio, se acostumbraba cuando después de una guerra y habiendo salido victoriosa Roma, sus soldados y sus generales regresaban victoriosos, trayendo consigo la victoria y consigo a sus enemigos derrotados. Se acostumbraba que entonces la ciudad preparaba, por medio de sus autoridades, una fiesta de recepción. Venían los soldados y generales victoriosos y los recibían con una gran fiesta. Regaban flores por las calles y se quemaba un incienso especial que se dedicaba precisamente a la victoria de Roma. Y cuando los caballos entraban y pisoteaban las flores, y el olor de las flores pisoteadas se revolvía con el incienso quemado por todas las calles de la ciudad, emanaba un olor que representaba la victoria de Roma. Pablo dice acá, en este párrafo que acabamos de leer, dice: mas a Dios gracias, que nos lleva siempre, dice, en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Prestada esa figura, esa imagen, y la hace suya y de su equipo misionero. Sabemos que Pablo, hermanos, era un hombre dedicado a la obra de Dios, completamente entregado al servicio a Dios. Cuando él predicaba el evangelio, su interés era que las personas que escuchaban el mensaje del evangelio a través de él creyeran que el Cristo que él predicaba podía darles una vida nueva. Y ese mensaje de salvación, al ser escuchado por medio del Espíritu Santo convenciendo el corazón de las personas, había una respuesta abrumadora generalmente de la gente que escuchaba el mensaje de salvación. Pablo dice: ese es el trabajo que nosotros realizamos. Y el olor que emana de nuestra entrega a Dios al tratar de cumplir con nuestra función para la cual Dios nos envió, es la ofrenda que nosotros le dedicamos a Dios todos los días, a riesgo incluso de nuestras propias vidas. Nosotros vamos, hermanos, como creyentes, aplicando esto al trabajo que la iglesia tiene hoy, llevando un mensaje fresco de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, un mensaje fresco que renueva vidas, que cambia vidas, que transforma la vida de las personas. Nosotros vamos por todos lados, hermanos, reflejando también a Cristo, llevando en nosotros, donde quiera que estamos, el olor a Cristo. Usted y yo somos representantes de Él donde quiera que estamos. Usted se va de este lugar, usted sale de este lugar, y cuando usted se va de este lugar, hermano, allí usted donde quiera que está representando a Cristo. Usted es un testigo del Señor, y Cristo debe olerse, sentirse y notarse a través de usted y de mí. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Pablo, a donde quiera que llegaba con su equipo misionero, se disponían a trabajar para el Señor. Y la predicación del evangelio generalmente producía resultados que glorificaban a Dios. Pablo dice: nosotros somos ese olor, mi equipo y yo. Es lo que estamos dándole a Dios, un olor de servicio, de entrega, de sacrificio. No importa si nos apedrean, no importa si nos insultan, no importa si pasamos frío, no importa si pasamos hambre, no importa nuestras necesidades. Lo que importa es que el mensaje de salvación se entregue. Y esa entrega, ese sacrificio, es lo que Pablo dice, es ese olor que Dios recibe cuando se hace de corazón. Así es que, hermano, usted que ha decidido servir al Señor este año y ha decidido que va a hacer algo para el Señor, hágalo de todo su corazón, déselo al Señor. Eso es ese sacrificio personal que cada uno de nosotros, hermanos, Dios está esperando que le entreguemos. Verso número 15. Pablo dice entonces: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Pablo habla en este versículo de olor grato.
Y he de decir, hermanos, que cuando hablamos de olores, los hay olores agradables y los hay desagradables, ¿verdad? Hay olores tan ricos que da gusto respirarlos, ¿verdad? Ay, qué rico huele aquí. Usted llega a su casa y acaba de cocer su señora, su mamá, su hija o quien sea, los frijolitos. ¿Qué dice? Ay, qué ricos. Huele a frijolitos recién cocidos. Tiene hambre, le agrada el olor de los frijolitos cocidos. Va por ahí y huele algo que le trae bienestar, le gusta olerlo. Pero también hay olores repulsivos, olores desagradables, que hasta parecen golpearnos la nariz cuando los olemos y quisiéramos no olerlos, quisiéramos salir corriendo y decir, no, está insoportable el olor ahí. Tomando la misma imagen de la celebración romana a sus vencedores en batalla, Pablo indica que así como en aquellas fiestas los olores, hermanos, eran agradables, el incienso y la revoltura del incienso y las ofrendas que en la ciudad se ofrecían, porque la ciudad estaba en fiesta por la victoria obtenida, eran agradables en el ambiente, así también lo era delante de Dios el olor que ellos, Pablo y su equipo, emanaban y esparcían delante de Dios cuando en plena obediencia cumplían el mandato del Señor de predicar el mensaje de salvación a todas las personas. En este caso específico, aquí en este verso 15, Pablo está refiriéndose a él y sus compañeros de equipo, pero también podríamos decir, hermanos, que cuando usted y yo obedecemos al Señor con todo nuestro corazón y nos atrevemos a hablarle de Cristo a una persona, cuando nos atrevemos a abrir nuestra boca y le decimos a alguien y compartimos con esa persona el mensaje de esperanza en Jesucristo, también usted y yo somos olor grato de Cristo delante de Dios. Porque si algo Dios valora y atesora es cuando usted y yo podemos compartir el mensaje de salvación y en obediencia al mandato del Señor, hermanos, les decimos a alguien que hay esperanza en Cristo Jesús para él o para ella o para ellos. Este olor grato es el que Dios está esperando de esta iglesia este año. Hermano, hay muchas personas a nuestro alrededor necesitadas del amor de Dios. Muchas personas. Vivimos en una sociedad muy corrompida, demasiado habituada a lo inmoral, que como hemos dicho, aplaude lo malo y reniega de lo bueno. Y necesitamos decirle a las personas que Dios las ama. Necesitamos atrevernos a levantarnos, hermanos, a dejar nuestro anonimato y decirle a alguien, por lo menos a una persona en nuestro camino, que Dios le ama. Insistir con esa persona que Dios le ama. Usted y yo tenemos la salvación asegurada, bendito sea Dios. Yo me acuesto y me levanto agradecido con Dios, porque si me muero hoy, me muero mañana, o el día que Dios diga que me muera, me voy con Él. Y es lo mismo con usted, hermano. Pero esa persona que usted estima, esa persona que Dios ha puesto en su camino y que le saluda todos los días, puede ser incluso alguien cercano a usted y no conoce a Dios, está en un riesgo eterno. Está en el riesgo, dice, a la eternidad, a la condenación eterna. Y usted y yo necesitamos decirle que hay urgencia de que conozca al Señor. Pablo dice en Romanos 10, 13 a 15 estas palabras: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. Y pregunta entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber, dice, quién les predique? Y en el verso 15 dice entonces, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es un texto que Pablo tomó de Isaías 52. Cuando usted y yo compartimos a Cristo con otros, a Dios le complace tanto que usted es como una ofrenda que despide un olor sumamente agradable para Dios, y Dios dice: qué rico huele mi hijo cuando habla de mí. Qué rico huele esta hija mía cuando habla de mí a otros. Usted se podrá bañar y se podrá echar el perfume más caro, y Dios no será eso lo que huela. Dios va a oler nuestro corazón dispuesto a ser valiente, dispuesto a compartir a otro el mensaje de salvación. Mira, hermano, hay creyentes que jamás en su vida han hablado a nadie de Cristo. Jamás.
Y yo me pregunto cómo pueden vivir la vida cristiana sin compartir ese tesoro que es Cristo Jesús. ¿Cómo? Pueden voltear su vida desde el día en que lo conocieron hasta ese instante y no van a encontrar a nadie que haya venido a los pies del Señor por influencia suya. A nadie. Y la pregunta es, ¿cómo pueden ver a tantas personas yéndose al infierno sin decirles que hay esperanza en Cristo Jesús? Usted no convence a nadie, pero Dios espera que usted sea un buen testigo de Él donde quiera que está. Mire, yo siempre he dicho, entre los dones espirituales aparece el don de evangelista. Hay quienes Dios le ha dado la habilidad, ¿verdad? Esa pasión por hablarle a Cristo y le habla a todos. Hay otros que no tenemos tal vez ese don, pero tenemos la urgencia y la necesidad en el corazón de decirle a alguien que Dios le ama. Y todos somos testigos del Señor. Usted también lo es. Así es que nadie está disculpado. Nadie está disculpado como para decir, es que como a mí no me dice el don de evangelista, por eso no predico el evangelio. No, usted es testigo de Cristo. Segunda de Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo. Así es que, hermano, uno de nuestros propósitos este año podría bien ser, Señor, permíteme este año traer a alguien a tus benditos pies. No te pido 2, 3, 10, 20, 500, no, uno, Señor, uno. Pero permíteme, Señor, ser valiente para buscarlo y predicarle de ti hasta que venga el conocimiento de tu verdad. ¿Le parece que sería un buen propósito, verdad? Que prediquemos a Cristo. Ojalá que sí. Las Escrituras nos dicen que no solo emanamos el olor a Cristo, nosotros reflejamos a Cristo Jesús, porque dice la Escritura que usted y yo somos luz y sal de este mundo. Somos la luz y la sal de este mundo. Nosotros no deberíamos pasar inadvertidos donde quiera que estamos todos los días, hermanos. No es nuestra ropa la que nos identifica como cristianos, porque el cristiano viste así. No. Aunque debemos tener cuidado de cómo vestimos. No es lo que comemos lo que nos identifica como cristianos. No es la casa donde habitamos lo que nos identifica como cristianos, o el trabajo donde trabajamos lo que nos identifica como cristianos. No, hermanos. No es esto lo que nos hace visibles, notorios, identificables ante el mundo. Lo que nos hace visibles, notorios e identificables ante el mundo es nuestra forma de vivir. Eso es lo que nos hace que nos conozcan como creyentes, una forma distinta, fresca, renovada en el poder de Dios. Eso es lo que debemos procurar que las personas noten cuando nosotros nos relacionamos con ellos, cuando hablamos con ellos, cuando estamos entre ellos. Que digan, esa persona es distinta, esta señora es distinta, ese señor, ese muchacho. Cuando yo creía en Cristo, eso fue lo que me acercó a Dios, habiendo yo crecido en la iglesia evangélica. No era creyente, era un hipócrita, un dos caras. Pero cuando Dios puso delante de mí a un muchacho que sin palabras me dijo, esto es ser cristiano, yo vi el contraste entre él y yo. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué yo no soy como él? Si yo también soy evangélico. Y Dios me contestó y me dijo, no, lo que tú eres es un hipócrita. Eso sí eres tú. Él sí es cristiano, tú eres un hipócrita. Y eso me llevó a acercarme a Dios de verdad y me hizo a los 21 años de verdad entregarle mi vida a Cristo Jesús. Entonces, hermano, nosotros debemos hacernos notar ante un mundo que necesita modelos de vida transformada. Porque si la gente no está notando quiénes somos, entonces tenemos problemas muy serios y muy fuertes delante de Dios, porque un hijo de Dios no debería vivir todos los días en el anonimato. Usted y yo somos hijos de Dios siempre, las 24 horas, todos los días. Así le dijo el Señor a la mujer de Samaria, ¿se acuerda usted? Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Usted se va de ese templo y usted sigue adorando al Señor, ¿sí? Somos adoradores aquí, pero nuestra adoración se alarga el resto de este día y mañana y todos los días, todo el tiempo. Adoramos al Señor con nuestra conducta, con nuestra forma de hablar, con nuestras opiniones, nuestro carácter, nuestras ideas, nuestras reacciones.
mi forma de tratar a las personas, cómo trato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, a mi vecino. Así es como adoramos al Señor. La gente no va a notar a Cristo en nosotros si no nos atrevemos a dejarlo brillar en nosotros, hermanos. Por eso hay un canto antiguo que antes se cantaba en las iglesias que decía: brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Algunos apagamos la luz. Hasta el otro domingo, Señor. ¿Verdad? O hasta quién sabe cuándo, porque quién sabe cuándo regrese. Pero la apagamos. No, no se apaga, hermano. No debemos apagarla. Debemos brillar en el poder de Dios. Si usted y yo verdaderamente hemos creído en Cristo, tenemos que oler a Cristo y reflejar a Cristo siempre. No hay de otra, hermano. No hay de otra. Verso 16. Pablo dice: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas Pablo pregunta: ¿quién es suficiente? Pablo se ve a la luz de lo que él ha tenido en el Señor. Cuando Pablo vino al conocimiento del Señor, Pablo era un gran teólogo, ¿se acuerda? Era un rabino, un hombre estudiado desde niño en las cuestiones religiosas de su raza judía. Como un buen judío, había pasado por ese proceso y a los 12 años se había graduado. Pero no bastó para él y para su familia, como él ya bien lo dijo, o lo dice en Filipenses, ¿se acuerda? Judío de judíos, en cuanto a la ley, irreprensible, un buen fariseo. Se había graduado en una de las escuelas más exigentes de su época, en la escuela de Gamaliel, y en una de las tendencias religiosas más estrictas, que era el fariseísmo. Pablo decía: no había otro como yo, orgulloso de ser quien era. Pero cuando vino al Señor se dio cuenta de su inutilidad religiosa y dejó que el Señor lo capacitara para poder ser el hombre que era. Pablo dice: ¿quién es suficiente para hacer estas cosas? Nadie, porque nadie en sus fuerzas puede hacer lo que Dios espera que haga. Yo puedo proponerme: Señor, yo voy a traer 10 personas a esta iglesia y las voy a traer yo, Señor. Hermano, usted no puede hacer las cosas por usted. Todo se hace en el poder de Dios. La suficiencia viene del Señor. Aún para ser testigos del Señor allá afuera necesitamos depender de Dios. La luz que emanamos, hermanos, la luz que irradiamos no es nuestra, es del Señor. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo, acuérdese. Y nosotros somos reflejo de esa luz donde quiera que estamos. Entonces, ni esto podemos hacer solos, es en el poder del Señor. Cuando predicamos a Cristo, es dependientes de Él que debemos hacerlo, porque nosotros no vamos a traer a nadie a los pies del Señor, es el Espíritu de Dios el que lo va a traer. Pero usted y yo somos instrumentos de Él si queremos ser utilizados para esta actividad, para este trabajo. El mensaje del Evangelio tiene el propósito divino de que todos seamos salvos. Dios no quiere la condenación de ninguna persona, en lo absoluto, hermanos. Ya lo dijo Pablo en el verso 15 al final, y ahora lo vuelve a repetir en el verso 16, porque el Señor desea tanto la salvación de las personas que hizo lo que nadie imaginaba que se podía hacer. Y él mismo dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no desea la condenación de nadie. Dios no desea que nadie se vaya al infierno. Dios no anhela, no quiere que nadie se pierda eternamente, hermanos. Así que la salvación es una posibilidad, una gran oportunidad para cualquier persona. No está dirigida a una clase especial de personas en el mundo. No, no. El sacrificio de Cristo en la cruz fue a beneficio de todas las personas sin distinción alguna. Pero no todos serán salvos. No. No porque Dios no quiera, como muchos se atreven a decir, sino porque muchas personas son incapaces de que, aún oyendo el mensaje de salvación y entendiéndolo, respondan con necesidad a Dios, porque se endurecen y dicen: no, yo no quiero nada de eso. A mí no me hables de esas cosas, yo estoy bien como estoy. Y aunque a veces nos dan ganas de llorar, ¿verdad? Porque estando en la miseria de una vida hecha trizas,
todavía después de entender el mensaje dicen, gracias, pero no, estoy bien así. Y aunque a Dios le duele, nadie va a entrar forzado al cielo. No, hermanos. Así que la salvación es una posibilidad, una oportunidad para cualquiera, pero no todos serán salvos. Muchas personas mueren cada día, muchos van a la condenación eterna, lamentablemente. Entre ellos, hermanos, amigos queridos, personas que estimamos, que apreciamos y aún seres muy amados. Se van a la condenación eterna porque no quieren. Y como le dije hace un momento, sí debemos insistir y debemos advertirles que no hay más oportunidad. Una vez muertos, se cerró la posibilidad para hallar al Señor. Y deben entenderlo. Y van a tomar decisiones. Y aunque nos pese, si nos dicen que no quieren, no podemos empujarlos al cielo. No podemos. Es su decisión. Es su determinación. Nadie va a ir al cielo, hermanos, por invertir grandes cantidades de dinero para hacer bien a otros. Ninguna obra humana, sea la que sea, los llevará al cielo. Ningún acto religioso a la fuerza. El Señor no va a meter a nadie a tirones y empujones porque ninguna cuestión va a hacer que nadie entre al cielo, a no ser que se haya arrepentido y ejercido una fe del corazón. Pablo pregunta al final, y para estas cosas, ¿quién es suficiente, verdad? Es decir, ¿quién podría hacer esta labor evangelizadora de sí mismo en sus fuerzas y capacidades humanas? Pablo dice, nadie. Por eso cuando usted y yo, hermanos, obedecemos hablando de Cristo a alguien y esta persona o estas personas vienen a los pies del Señor, esas personas, hermanos, no se vuelven nuestros seguidores, nuestros adeptos, nuestros discípulos. No. Somos trabajadores de Cristo. Somos servidores del Señor. Y nosotros, hermanos, trabajamos para que haya personas que sigan a Cristo, para que hayan personas que amen a Dios y le sirvan a Él. Nosotros trabajamos para el reino de Cristo, no para nosotros, no para nuestro beneficio, no, trabajamos para Cristo Jesús. Pablo termina diciendo entonces en el verso 17, pues no somos, dice Pablo, como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Sí había quienes en aquel tiempo, hermanos, como sucede hoy, lamentablemente también, habían convertido el mensaje de Cristo en un negocio y traficaban con ese mensaje para su provecho y beneficio personal. Y Pablo lo está diciendo acá. Yo predico, dice Pablo, pero no porque tenga un objetivo mezquino detrás de ello. Le hablo a las personas porque no porque quiera aprovecharme de ellas después. No, Pablo hablaba a la gente porque quería que cambiaran de vida, porque deseaba ver en ellos una transformación y porque quería que ellos conocieran al Cristo verdadero y eso hiciera de sus vidas algo distinto. Pero había quienes sí predicaban por ganancia y predicaban para provecho de ellos. Traficaban con el mensaje de Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra medrar. No somos como muchos que medran, dice Pablo, es decir, que trafican, que hacen negocio con el Evangelio. Pablo no era como estos mercaderes de la fe. Él había servido a Cristo con todo su corazón y aunque su ministerio había sido bendecido y había sido próspero, hermanos, escribió 13 cartas, fundó muchas iglesias, jamás había buscado ningún beneficio para él o para ninguno de los que servían a su lado. Nunca. ¿Se acuerda? Lo vimos en la primera carta. Pablo prefería aguantarse el hambre, aguantarse lo que fuera para no poner carga sobre las iglesias. Y obviamente habían hermanos que querían a Pablo y donde quiera que estaba Pablo le llegaban sus ofrenditas de amor, de hermanos que lo apreciaban y procuraban trabajar con él haciéndole menos complicada la vida. Y cuando esto no sucedía, Pablo ¿qué hacía? Trabajaba con sus manos. Hacía carpas, tiendas y las vendía y eso lo estiraba, hasta donde podía estiraba. Como nos pasa a veces, ¿verdad, hermanos? Hay que estirar hasta que chille el águila, dicen, ¿verdad?
Hay que estirar el peso hasta que chille el águila. Pues ni modo, no nos queda de otra. Pablo no le decía, hermanos, miren, acuérdense que también como, ¿no? Acuérdense que alguna vez oí a un hombre en la radio, venía oyendo yo la radio, y venía diciendo que iba a venir a la Ciudad de México, no recuerdo dónde, iba a venir a la Ciudad de México a hacer unas labores, y dice, pero hermanos, acuérdense que un siervo de Dios no se hospeda donde quiera, así lo dijo. Un siervo de Dios no se hospeda donde quiera. Así es que, hermanos, manden sus ofrendas porque me tengo que hospedar en un buen hotel. Mejor me puse a oír otra cosa. Pablo dice, no somos como muchos que hacen negocio de las cosas de Dios. Pablo había sido fiel al ministerio de Cristo y fue Cristo quien lo sostuvo, quien le dio todo lo que necesitaba él y su equipo todos los días. Muchos no amaban a Pablo porque, a diferencia de muchos, Pablo era íntegro en su servicio a Cristo, en su trabajo apostólico, y su trabajo era un contraste con el que muchos pretendían servir al Señor. Así que hoy, hermanos, la obra del Señor se ha lastimado mucho, la obra evangélica se ha lastimado mucho por tantas aberraciones que se practican en los templos cristianos, la desvergonzada ambición por el dinero que muchos pastores y otros que equivocadamente se han autonombrado apóstoles y profetas han hecho objeto de la iglesia, robándole, engañándola, mintiéndole y manipulándola para su propio provecho. Lamentablemente siempre van a haber gente incrédula, muchos que son fáciles de manipular, y entonces, como no conocen la Escritura y no han crecido en la palabra de Dios, se dejan atrapar por estas cosas fuera de las Escrituras y paran siendo presas de engaños, ¿verdad?, y abusos. Y cuando se dan cuenta de que han abusado de ellos y se han aprovechado de ellos y los han explotado, dicen, si esto es el Evangelio, mejor no me congrego. Y se van y se encierran en sus casitas. Y otros, peor aún, dicen, no, mejor renuncio a esto. Y ya no quieren nunca más saber del Señor. Y yo me he encontrado ese tipo de creyentes. No quieren saber del Evangelio. No quieren saber, y menos si es el pastor, menos, porque pastores son ladrones. Así me dijo una persona una vez acá. Tú eres de los que le roban a la gente. No era alguien cristiano, era alguien que había tenido contacto con un grupo de creyentes donde quisieron quitarle lo que llevaba. Y entonces quedó con la idea de que somos ladrones. Y cuando me conoció me dijo, tú eres de los que le roban a la gente. Así es, ¿verdad? A veces nos tildan de esa forma y nos señalan así por malas experiencias pasadas. Es vergonzoso, hermanos, enoja. Todo esto, cuando hablamos de esto, enoja. Pero más allá de señalar esto, que hoy ya no es nuevo, hermanos, ni desconocido, lo que sí deberíamos hacer los pastores, porque yo creo que esto lo van a escuchar otros por internet, lo que sí deberíamos hacer los pastores y maestros de las iglesias cristianas es enseñar la verdad de las Escrituras, es revelar este mensaje a los hermanos y hacerles partícipes de la verdad de Dios, preparando a nuestros hermanos en las iglesias para que no sean objeto de abuso de parte de nadie, para que ninguno les eche un rollo evangélico, un rollo cristiano y se lo crean miserablemente. Lamentablemente hay muchos cristianos hoy que no crecen en las Escrituras, no conocen la verdad de Dios. Y como le he dicho en tono de broma, llega el otro domingo y no saben dónde quedó la Biblia, ¿verdad? ¿Dónde la dejé? ¿Dónde? Pues si no sabe dónde quedó, pues mucho menos que la haya leído, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos, hermanos, ser una iglesia responsable de esto, consciente de que este es un deber de todos. Debemos venir al estudio de la Escritura, debemos crecer en el estudio de la palabra de Dios, para que nadie, hermanos, se atreva a decirnos algo que no está en la Biblia y nos lo creamos. Que seamos presa fácil de esos adulteradores y mercaderes de la fe que abundan hoy por todos lados. Hago un llamado a propósito a esta iglesia cristiana Fuente de Agua Viva, a usted que está aquí hoy y a los que no están y están escuchando o escucharán ese mensaje adelante, a que nos responsabilicemos de nuestro propio desarrollo espiritual,
a que seamos más serios en el cuidado de nuestra fe y crecimiento espiritual, a que nos demos la oportunidad a nosotros, porque Dios ha abierto esa posibilidad para que nosotros seamos capacitados en la palabra de Dios. Ya lo dijo Pablo, ¿verdad? Cuando escribe acerca de las Escrituras, segunda de Timoteo, Pablo dice, al final de ese texto que conocemos muy bien acerca de que las Escrituras han sido dadas por Dios, dice al final, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La finalidad de Dios, hermanos, para que usted esté aquí no es que usted sepa Biblia, no. Usted y yo no vamos a ser graduados aquí de teólogos, eso la iglesia no lo ofrece, al menos nosotros no ofrecemos un título de teólogo en ningún nivel. Lo que ofrecemos es ayudarle a usted a conocer a Jesús, a que usted conozca las Escrituras y usted crezca en el Señor y dé fruto para la gloria de Dios. ¿Se ha preguntado usted, cuando el Señor viene y busca en nosotros fruto, encuentra? Lo vimos el año pasado, estuvimos hablando al final de esto, un tema que vimos como paréntesis antes de empezar el año nuevo, y decíamos que Dios tiene un propósito, hermanos, para traernos aquí a la casa de Dios. Es el que nos capacitemos para que demos fruto para su gloria. Como cuando el Señor fue, ¿se acuerda? Que dice que iba en el camino y encontró una higuera, el Señor tenía hambre. Había una higuera y el Señor, ya me imagino algo así como esto, empezó a buscar entre sus ramas y dice que no encontró nada. Y le dijo, nunca más nazca de ti nada. Y yo le digo a los hermanos, Dios nos puso aquí, pero nosotros no somos el adorno en la iglesia, ¿verdad? Pastor, yo soy el aretito, ¿eh? No, usted no es arete en la iglesia. Usted no es el tatuaje del cuerpo del Señor, porque el Señor no está tatuado. La Biblia dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y todos los miembros tenemos funciones. ¿Sí? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi función? Entonces, hago un llamado a esta iglesia que nos responsabilicemos de nuestro propio desarrollo espiritual. Y usted que posiblemente esté oyendo este mensaje, pero no se congrega, porque hay muchos que habiendo sido objeto de abusos, hoy no quieren saber nada de Dios y mejor han decidido quedarse encerrados en su casa. Le quiero decir una cosa, no todos somos iguales, gracias a Dios. Existimos muchas iglesias donde la palabra de Dios aún se predica fielmente, donde la palabra de Dios aún se enseña correctamente y donde los pastores estamos procurando bajo el temor de Dios de cuidar, guiar a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, porque no es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor y el mensaje que se predica es el mensaje de Jesucristo, con honestidad, con temor y temblor delante de Dios. Todavía hay iglesias así, bendito sea Dios. Busque una iglesia con doctrina sana, examine la doctrina que ahí se predica y enseña, y si usted ve que esa doctrina es bíblica y coincide con la práctica viva y la conducta inherente a la verdad de las Escrituras que allí en esa iglesia se practica y se vive, entonces asista allí, congréguese ahí, establezcase ahí, eche raíces ahí, produzca fruto para la gloria de Dios. Quizá esas iglesias haya que buscarlas hoy, como se dice, como aguja en un pajar. Quizá, pero sí las hay, gracias a Dios. Y son iglesias donde está predicándose a Cristo, donde estamos tratando de que los creyentes vean a Cristo y a nadie más, porque es el interés que al menos tenemos en esta iglesia cristiana bautista Fuente de Agua Viva, que crezcamos en el Señor, conozcamos a Cristo y hagamos compromisos de corazón con Él. Si usted encuentra esa iglesia, quédese ahí. Si ya la encontró, ¿qué está haciendo? ¿Está sirviendo? ¿Está invirtiendo su vida para el Señor? Y si no lo está haciendo, aún es tiempo para que lo haga. Dios está buscando personas que le sirvan y lo honren y sean de olor grato para Él cada día. Si usted coincide conmigo y dijo amén en su corazón, le doy gracias a Dios. Vamos ahora. Amado Padre, en esta tarde
te damos gracias, Señor, porque Dios, vivimos en un mundo de muchos conflictos y de mucha necesidad espiritual. Y mucha gente, Señor, no te conoce. Este es un país religioso, Señor, y el porcentaje de creyentes evangélicos es mínimo en comparación con todo lo demás que no te conoce. Ayúdanos, Señor, a reflexionar acerca de nuestro deber frente a este mundo. Pero también ayúdanos a reflexionar, Señor, acerca de nuestro papel dentro de tu iglesia. Y que podamos, Señor, al responder o al encontrar una explicación a estas cosas, Señor, también ser capaces de tomar decisiones que te puedan glorificar. Amado Señor, gracias porque queremos honrarte, sirviéndote y siendo un canal de bendición para otros este año. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, y que podamos empezar ya, Señor, para que podamos ver el resultado de nuestro trabajo, Señor, también glorificándote aquí entre nosotros pronto. Señor, ayúdanos a ser de bendición donde quiera que estamos, y que el favor de tu gracia, Señor, se derrame en nuestra vida, dándonos oportunidades, vida y oportunidades, Señor, y que las podamos aprovechar. Te lo pedimos, amante Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.